Bueno, bienvenidos nuevamente al canal benedictino. Yo soy Sor Fátima del Niño Jesús y te voy a presentar la película de Santa Teresita del Niño Jesús. Antes de comenzar el video, te invito a que visites todas las redes sociales de nuestra comunidad que están en la caja de descripción para que así puedas conocernos un poco más. Bueno, en este video te voy a presentar una película que, por cierto, a mí me gustó mucho, ya que soy muy devota de esta santa, y es la película de Santa Teresita del Niño Jesús. La película está basada en la autobiografía de Santa Teresita del Niño Jesús, en el libro titulado Historia de un alma, que por cierto, si no has leído el libro, te lo recomiendo, de verdad tienes que leerlo. Están en cualquier librería católica, lo puedes encontrar y te hará mucho bien espiritual. La película nos va a narrar desde un principio, de una manera sencilla, pero al igualmente hermosa, cómo fue este proceso de Santa Teresita en su caminito espiritual. Y vamos a reconocer al mismo tiempo que lo marca el libro, que no fue algo rápido, sino que fue algo que ella también tuvo que luchar y tuvo que someterse a sí misma, dejando toda su vida en las manos de Dios. Así que la película nos va a enseñar de una manera muy natural cómo fue este proceso de crecimiento de Santa Teresita, sin grandes milagros, sin milagros, sino una vida entregada totalmente a Dios. La vida nos va a presentar la vida de una mujer ordinaria que hace cosas extraordinarias. Pero, ¿qué cosas extraordinarias? Las cosas únicamente extraordinarias que ella hizo es que lo hacía todo, pero todo con amor. Quería darte unos datos de esta película que realmente a mí me ha encantado. El primer dato es que fue la primera película que sacó la compañía cinematográfica Lucasfilms, que es una compañía sin fines de lucro. Pero el director Leonardo de Phillips, viéndose en la necesidad de que no había mucho presupuesto, él tuvo que salir como el papá de Santa Teresita. Quiere decir que el director no solamente dirigía la película, sino que actuó al papá de Santa Teresita, no siendo actor, pero se atrevió a hacer esto y realmente a mí me encantó su actuación. Al mismo tiempo, la música que escuchamos en la película es la música que hizo y produjo una monja carmelita, que realmente está muy bonita, está como muy apegado a toda la historia que vamos a escuchar en la música, muy bonita. Y también la subdirectora hizo el papel de la hermana que le encontraba todos los defectos habidos y por haber a Santa Teresita. Y también fue su primera película, pero realmente este papel me encanta porque te la crees de que siempre está detrás de Teresita, encontrando todos los defectos, regañándola, enojándose con ella. Bueno, ¿qué te puedo decir? A mí me encantó toda esta película porque realmente plasma la sencillez de esta gran santa que, como sabemos, eso no solamente es santa, sino también es doctora de la Iglesia por el único libro que escribió, que fue su autobiografía. Y esta autobiografía lo escribió a petición de su hermana Paulina, que en ese tiempo era superiora de su comunidad. Pero no te cuento más. Te invito a que veas esta película, que está muy bien realizada. Los actores realmente, aunque fue muchos su primera película, realmente se metieron y se sumergieron dentro del papel. Y también, para darte otro dato de esta hermosísima película, esta película lo llevaron al Vaticano cuando todavía estaba, ahora ya, San Juan Pablo II, y dio una bendición para todos aquellos que vieran esta hermosísima película de Santa Teresita del Niño Jesús. Así, si quieres ver una película con valores, una película que te invite a dar algo más, esta, yo digo, es una hermosísima, hermosísima opción que te estoy invitando para que veas.
Pero también lo que nos va a enseñar la vida de Santa Teresita a través de esta película es que lo más hermoso no es los grandes milagros que hace, no son los grandes proyectos que podamos hacer en nuestra vida, sino aquellas pequeñas cosas que nosotros demos a los demás por amor. Hasta de recoger una hoja de papel, hasta limpiar la cocina, hasta cocinar. Cada pequeña cosa de nuestra vida, de verdad, cada pequeña cosa de nuestra vida, cuando lo hacemos con amor, ya no es algo ordinario, es algo que se convierte en extraordinario. Santa Teresita nos va a enseñar en su caminito espiritual de hacernos pequeños y entregarnos cada día a los demás con un gran amor. Así que yo te invito a que veas esta hermosísima película y también que recuerdes que todo lo que hagas el día de hoy, hazlo todas las cosas con amor. Eso es lo que hace extraordinario en nuestra vida, cuando somos capaces de entregarnos por amor. Y también acordarnos que, como diría Santa Teresa de Jesús, hasta en las cazuelas se encuentra el Señor, hasta recogiendo un papel, hasta haciendo lo más pequeño que tal vez para la gente sea algo muy ordinario y muy simple, pero a los ojos de Dios no es así. Entonces, este fue el video, espero que te haya gustado, puedes también compartirlo y también puedes dejarnos tus comentarios, con mucho gusto lo vamos a leer. Y también otra vez hacerles invitación a todas aquellas jóvenes que quieran vivir un discernimiento espiritual, nos pueden escribir a todas nuestras redes sociales, con mucho gusto vamos a atenderlas si es que quieren llevar un discernimiento con nosotras o simplemente quieren saber más acerca de nuestra vida monástica. Bueno, este es todo el video por hoy, te agradezco que lo hayas visto y que tengas un bendecido día.